Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyeron, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, estamos una vez más delante de tu presencia. Nos encontramos necesitados. Te pedimos, te rogamos que nos guíes, Señor, que nos ayudes. Hemos hablado tu palabra, Señor, y necesitamos la asistencia de tu Santo Espíritu. Reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermanos. Amén. Vamos a seguir en el libro de los Hechos, hermanos. Y este es el tema número 27, que como título es Fortaleza Necesaria. Y ahorita vamos a ver por qué. Amén. Ya desde hace algunos temas anteriores, amados hermanos, hemos estado abordando este libro de los Hechos, donde hemos visto el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Hemos visto que en estos viajes ha habido padecimientos, ha habido sufrimientos y también ha habido fuertes oposiciones. Sin embargo, hasta este capítulo 18 que acabamos de leer, o este capítulo 18, donde en el 17 acabamos la semana pasada, Lucas, hermanos, nos ha narrado que ya se han levantado infinidad de iglesias con sus respectivos ministros. Ya hasta este capítulo. Ya este es el segundo viaje misionero. Y hemos visto, Lucas nos ha narrado que ya ha habido o se han plantado infinidad de iglesias con sus respectivos ministros. Así de que, hermanos, vale la pena servir al Señor. En el tema anterior vimos que Pablo está en Atenas. ¿Sí se acuerda del tema anterior? Que Pablo está en Atenas. Y está en Atenas ya que Pablo viene huyendo de Berea y a la vez también de Tesalónica. Pablo está en Atenas, predica entre muchos sabios. La palabra del Señor dice que su espíritu se enardecía. ¿Se acuerda de eso? Se enardecía ya que tenía esa carga por la idolatría en que había en Atenas. Así de que tenemos que tener mucho cuidado, hermano, por la idolatría material que puede haber en los corazones. Amén. Pablo predica en el Areópago,
Algunos creen, entre los cuales estaba uno llamado Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Una vez, amados hermanos, que Lucas está narrando estos sucesos, dice la palabra del Señor que Pablo sale de Atenas y va a Corintio, y la Escritura no nos da detalles del por qué él se va. Así Pablo termina de predicar en Atenas, y enseguida en este capítulo 18, Lucas empieza a narrar que, amados hermanos, que Pablo va hacia la ciudad de Corintio, sin dar detalles del por qué no se quedó más tiempo en Atenas, sino que agarra camino para Corinto. Bueno, la palabra del Señor, amados hermanos, nos narra que Pablo en Corinto, mire bien, como que tiene un cansancio, como que entra en un cansancio donde recibe fortaleza del Señor. Cansancio, hermanos, que todos en un momento dado se nos da. No sé si a usted le da, pero creo que a todos de repente nos llega a dar. Cansancio que muestra en ocasiones, hermanos, nuestra fragilidad, porque somos frágiles, hermanos. Somos frágiles. Aunque usted se haga muy fuerte, el que nunca llora, somos frágiles, realmente somos frágiles. Cansancio debido a que somos barro y somos débiles. Bueno, en estos pasajes que vamos a analizar el día de hoy, repito, Pablo como que tiene un tipo cansancio donde recibe fortaleza del Señor. ¿Cómo podemos dividir estos versos, hermanos? En el verso 1, Pablo llega a Corintio, una ciudad, hermano, difícil. Del verso 2 al verso 3, Pablo conoce a un matrimonio que llega a ser de bendición para el ministerio. Del verso 4 al verso 5, Pablo está entregado de lleno a la predicación. Del verso 6 al verso 8 hay nuevamente oposición. Y del verso 9 al verso 11 vemos que recibe fortaleza del Señor para que él pueda seguir adelante. Verso 1. Pablo llega a Corintio, una ciudad difícil. ¿Lo tiene, hermano? Dice la palabra del Señor. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Si usted analiza, hermanos, el verso 34 del capítulo 17, termina diciendo Lucas que algunos creyeron juntándose con él cuando él predicó en el Areópago, y no da detalles del por qué, amados hermanos, Pablo agarra camino para Corinto, no da detalles. Simplemente Lucas empieza a narrar en el capítulo 18, verso 1, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. ¿Qué está diciendo Lucas, amados hermanos, cuando dice después de estas cosas? ¿Cuáles cosas? Bueno, los acontecimientos que ha vivido este misionero o estos misioneros en este segundo viaje, y no solamente en este segundo viaje, sino en el primero también. ¿Qué? Que ha habido padecimientos, que ha habido oposiciones, que han sufrido azotes, que han pasado cárceles, que ha habido enfermedades, que han plantado iglesias, que ha habido fruto. Después de estas cosas, es decir, después de haber padecido en Tesalónica y en Berea y de estar en Atenas, Lucas narra que Pablo llega a una ciudad no fácil. ¿Qué ciudad? Corinto. Una ciudad no fácil. De Atenas a Corintio, amados hermanos, se cree que son aproximadamente 50 millas, que serían como de Ogden a Sandy más o menos, que para nosotros trasladarnos quizás sería cómodo, o no muy cansado, pero en esa época costaba. Pregunta, ¿por qué Corintio, hermano? Corintio era una ciudad no fácil. Bueno, en Corintio, amados hermanos, era una ciudad donde había mucho comercio. Corinto era un puerto. Corinto era una ciudad próspera materialmente. Se cree que Pablo fue para allá porque se enfocaba en las ciudades grandes.
En Corintio, tanto como en Atenas, se daba mucho la filosofía. En Corintio se daban los Juegos Ísmicos, que son los Juegos Olímpicos que conocemos hasta el día de hoy. Aparte de que Corintio era una ciudad próspera materialmente, mire bien, hermanos, se cree que en esa ciudad era la ciudad más inmoral de todo el imperio romano. Dice bien, repito, aparte de que Corintio era una ciudad próspera materialmente, se cree que era la ciudad más inmoral de todo el imperio romano, ya que en el nombre de la religión se adoraba una falsa diosa llamada Afrodita, la falsa diosa del amor, donde se hacía prostitución ritual. Es decir, en Corinto había un templo donde se adoraba a esta falsa diosa y donde en el nombre de la religión practicaban adulterio y fornicación. Con esto vemos, amados hermanos, que Corinto era una ciudad no fácil. En el templo donde se adoraba a esa falsa diosa Afrodita, se cree que había 1000 prostitutas jóvenes. Y en Corinto había un lema. Y el lema era: si vas a Corinto, vive a los corintos. Ese era el lema que tenían. Ahora, hermanos, como en Corinto había mucha fornicación y la ciudad era muy inmoral, también había mucho homosexualismo. Se cree que muchos griegos hacían sus vidas hombres con hombres y a las mujeres solamente las usaban para procrear. En Corinto había también concursos de belleza, donde esos concursos no eran de mujeres, sino de hombres. En Corinto, amados hermanos, los hombres eran extremadamente vanidosos. Yo no sé si los hermanos son vanidosos o los hombres son vanidosos, ¿verdad? Pero de repente puede haber uno que otro. Y eso daba que fueran narcisistas. ¿Qué vemos, amados hermanos? Vemos, repito, que Corinto era una ciudad no fácil. Había muchos excesos, había mucha inmoralidad, había mucha prostitución, había mucha fornicación. Se cree que en Corinto era normal practicar la poligamia, donde los hombres tenían de 3 a 4 mujeres. Una para que les hiciera de comer, otra para que los atendiera, otra para la crianza de los hijos y otra para el placer. Y es en ese contexto que Pablo más adelante le dice en 1 Corintios capítulo 7 del 2 al 4, pero por causa de las fornicaciones, le dice Pablo, pero por causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Es decir, la ciudad, hermanos, estaba tan atada a problemas inmorales y desenfreno sexual que la tentación era muy fuerte. Ahora, los problemas de inmoralidad, los problemas de lujuria, los problemas de depravación, los problemas de desenfreno sexual, los problemas de pasiones desordenadas, no solamente tenían hundida la ciudad de Corintio, sino que ahora, en el tiempo que vivimos ahora, los cristianos no están exentos en caer en ese tipo de pecados, que aparte son muy vergonzosos. No estamos exentos de caer nosotros también, hermanos. Los problemas de inmoralidad y fornicación que tenían los habitantes de Corintios, amados hermanos, eran tan fuertes que por las amonestaciones que le da el apóstol Pablo en 1 Corintios, al parecer, algunos hermanos, después de su conversión, les costaba dejar de visitar los prostíbulos. Y eso, en este tiempo, hermano, no ha cambiado. Al parecer algunos iban al culto y después iban a los prostíbulos, saliendo del culto. ¿Por qué no ha cambiado? Porque los problemas de inmoralidad, aunque ya en este tiempo quizá algunos cristianos ya no visitan prostíbulos, sí visitan páginas de internet. ¿Me explico?
Estamos todos callados. Repito, porque los problemas de inmoralidad, aunque ya en este tiempo quizá algunos cristianos ya no visitan prostíbulos, sí visitan páginas de internet que promueven desenfreno sexual. Así que, hermano, cuídese. Cuidémonos. Cuidémonos. Cuidémonos con él. Y no se detenga si hay algo inmoral. Hermanos, los problemas de inmoralidad sexual son muy fuertes. Son ataduras fuertes. Fuertes. Bueno, hermanos, el Evangelio llega a esa ciudad. El Evangelio llega a esa ciudad, una ciudad hundida en el pecado. El Evangelio llega a esa ciudad donde el Señor dice el Señor que tiene mucho pueblo. Eso no lo dijo Pablo, lo dijo el Señor. Que tiene mucho pueblo. El Evangelio llega a esa ciudad donde el Señor va a dar gracia salvando. Es decir, mientras Atenas estaba hundida en la idolatría, Corinto estaba hundido en el pecado de inmoralidad, donde el Señor a través de Pablo se va a plantar una comunidad cristiana para que sean luz. Verso 2. Y halló a un judío llamado Aquilas, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Verso 3. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. ¿Qué vimos, hermanos? Que Corinto no era una ciudad fácil. Amén. Era una ciudad difícil. Difícil. Ahora, una vez que Pablo llega a Corinto, este pasaje, o estos dos pasajes, nosotros, amados hermanos, vemos dos cosas. Número uno, vemos que Pablo llega solo a Corinto, y este siervo, mire bien, no tenía problemas con trabajar con sus manos haciendo tiendas. No tenía problemas con eso. Vamos, hermanos, con esto vemos que un siervo genuino de Dios no manipula para que lo mantengan. Con esto vemos que un siervo genuino de Dios en sus mensajes no están saturados de Malaquías 3:10. Por eso vemos que un siervo genuino de Dios no tiene problemas en trabajar con sus manos. Ahora, con esto no estoy diciendo que los ministros sanos que viven del Evangelio están mal. No estoy diciendo eso. Ya que está bien que un ministro viva del Evangelio siempre y cuando lo haga de una forma moderada. Y si está trabajando duro en la iglesia y la iglesia tiene las posibilidades, nada más. Sin embargo, que vemos aquí, vemos a un siervo genuino de Dios trabajando con sus manos. Amén. Así de que si alguien quiere ser pastor, jóvenes, no se vaya por ahí. De que piensa que se va a meter por ahí para que lo mantengan, no se vaya por ahí porque es un camino equivocado ahí. Los que se meten al ministerio pastoral pensando de que lo van a mantener, hermano, no les va a ir bien. Quizá bien materialmente, pero delante de Dios no. Amén. ¿Qué más vemos en estos versos? Vemos que Pablo llega a Corinto solo, comienza a trabajar. Al parecer su padre le había enseñado un oficio de hacer tiendas y está trabajando con sus manos. Pero sin embargo, en este verso también vemos algo, hermano, glorioso de parte del Señor. ¿Qué? Vemos cómo la providencia de Dios trae que Pablo y un matrimonio se conozcan. Hermano, eso solamente es la providencia del Señor. ¿Qué matrimonio? Aquila y Priscila.
Dice el verso 2, y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Es decir, Lucas, amados hermanos, nos narra la grandiosa y maravillosa providencia de Dios, donde Pablo conoce a este matrimonio. Lucas nos narra que Pablo conoce a un matrimonio que más adelante serán de mucha bendición en la obra del Señor. Lucas nos narra que Pablo conoce a un matrimonio que más adelante será un matrimonio bien comprometido en la obra de Dios. Tanto que en una ocasión la palabra del Señor dice que arriesgan su vida por Pablo. Lucas nos narra que Pablo conoce un matrimonio que más adelante será un matrimonio conocedor de las Escrituras. Y no solamente conocedor de la palabra del Señor, sino que este matrimonio es prudente. Es prudente como cuando expusieron con exactitud las Escrituras a Apolos. Lucas nos narra, amados hermanos, un matrimonio que se conduce con sabiduría, con cautela, con cordura. Lucas nos narra un matrimonio que serán de bendición para Pablo y la iglesia. Hermanos, qué bendición cuando la iglesia es provista por matrimonios que van a la par. Esa es una bendición. No digo que los que no están así no sean de bendición, no. Usted siga perseverando, amados hermanos. Sigamos perseverando. Pero qué bendición cuando la iglesia es provista por matrimonios que van a la par buscando al Señor y trabajando en su obra. Así de que, hermano, no te quedes. Hermana, no te quedes. Matrimonios que cuidan su testimonio. Matrimonios que son prudentes. Matrimonios que a la hora de exponer las Escrituras sepan cómo hacerlo. Matrimonios que a la hora de corregir, como lo hicieron con Apolos, lo hagan con dominio propio y no condenando, porque eso fue lo que hicieron cuando miraron a Apolo. Matrimonios que te inspiren a buscar a Dios y que no sean de piedra de tropiezo, porque eso está prohibido para nosotros. Bueno, Aquila y Priscila era un matrimonio de mucha bendición para la iglesia, tanto que Pablo los nombra a él, Romanos 6:13. Dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Según Timoteo 4:19, saludad a Prisca, que es la misma, y Aquila, y a la casa de Onesíforo. 1 Corintios 16:19, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Hermanos, no hay duda de que estos pasajes nos muestran la providencia del Señor, trayendo a Pablo un matrimonio que va a ser de gran bendición, va a ser de gran apoyo para el ministerio. Amén. Qué bendición es contar con este tipo de matrimonios. Pregunta: ¿en esta congregación habrá un matrimonio con las virtudes de Aquila y Priscila? Que son prudentes, que se conducen con cautela, que te inspiran a la santificación, que cuidan su matrimonio, que son prudentes a la hora de hablar, que tienen dominio propio, donde la esposa se le sujeta y no le dice al esposo, tú cállate. Donde la esposa diga, fíjese bien, donde la esposa diga, ¿sabe qué, pastor? Estoy tan cansada de mi esposo porque siempre me trata bien. Nunca me grita, nunca me alza la voz. Siempre estoy cansada que me trate como vaso frágil. Matrimonios donde diga el esposo, pastor,
estoy tan cansado de mi esposa, porque mire que siempre se me sujeta en todo lo que yo le digo. Es bien obediente. Nunca me calla delante de los demás. ¿Habrá una Priscila y Aquila aquí? Bueno, amados hermanos, ¿sabe lo que me da gozo ver en estos pasajes? La providencia de Dios. Porque Pablo llega a una ciudad no fácil, a una ciudad hundida en el pecado inmoral, donde la fornicación, hermano, era como ir al gimnasio en estos tiempos. Era como correr por las mañanas. Sin embargo, el Señor, dentro de su providencia, permite que Aquila y Priscila, un matrimonio que van a ser de mucha bendición al ministerio, se conozcan. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es nuestro Dios que nos provee cuando nosotros necesitamos lo que necesitamos, no lo que nosotros pensamos que necesitamos, sino lo que Dios sabe que necesitamos. Verso 4. ¿Lo tiene? Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, recuerda que se quedó allá en Berea, se quedaron allá en Tesalónica. Pablo estaba entregada por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era de Cristo. Por una vez, amados hermanos, que Lucas narra que Pablo llega a esta ciudad no fácil y que conoce a un matrimonio que será de mucho apoyo para el ministerio. Lucas narra en estos versos que Pablo estaba entregado por entrar a la predicación. Algunos comentaristas, hermanos, creen que Silas y Timoteo traen una ofrenda, mire bien, creen que traen una ofrenda de las nacientes iglesias de Macedonia, de los filipenses, a lo que con esto ayudó a Pablo para que él se entregara de lleno a la predicación. Ya que en otras versiones dice que cuando llegó Silas y Timoteo, Pablo comenzó a entregarse de lleno a la predicación del evangelio. Amados hermanos, ¿qué aprendemos de esto? Aprendemos la importancia de las ofrendas misioneras. Aprendemos que las iglesias de Macedonia, especialmente los filipenses, desde su inicio eran generosos a la hora de dar, donde no había cabida la manipulación que se da en estos tiempos. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? Aprendemos que cuando un cristiano ama la obra del Señor, ¿cuándo se ama la obra del Señor? No hay necesidad de caer en manipulación a la hora de dar. No hay, hermanos, realmente no hay. Cuando un cristiano ama la obra del Señor, no hay necesidad de sacar textos fuera de contextos. Cuando un cristiano ama la obra del Señor, no hay necesidad de estar sobre la grey para que esté constantemente dando y dando. No hay necesidad de eso. Cuando un cristiano está en constante comunión, sabe que damos no por recibir algo a cambio, sino que damos por agradecimiento. Ahora mire bien, hermano, la providencia del Señor. Pablo llega a Corinto. Dios, dentro de su providencia, permite que Pablo y este matrimonio se conozcan. Silas y Timoteo llegan con Pablo con una ofrenda. Pablo se entrega de lleno a la predicación y hay fruto. Pastor, pero ahí no dice que Silas y Pablo llegan con una ofrenda. Ahí no dice. Bueno, Filipenses 4:15. Filipenses 4:15. Pablo les recuerda esto. Se lo voy a leer. Dice: y sabéis vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí para Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades.
¿Qué amor tenían los filipenses con Pablo? Que no le mandaron una sola vez, sino una y otra vez para sus necesidades. ¿Qué vemos aquí, amados hermanos? Vemos la providencia del Señor. Vemos que Dios es fiel. Amén. Sin embargo, a pesar de esa clara providencia de Dios en su iglesia, eso no evadió, amados hermanos, la oposición. Verso 6, ¿lo tienen? Pero poniéndose, ¿lo tiene, hermanos? Desde el verso 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios creían y eran bautizados. Amén. Dios es fiel, hermanos. La práctica, amados hermanos, de sacudirse los vestidos y los pies era una práctica que los judíos hacían contra los gentiles. Es decir, cuando un judío pasaba por tierras gentiles y entraba a tierra de Judá, antes de entrar a Judá se sacudía los pies y las ropas como señal de desprecio por los gentiles, como decir, no voy a meter polvo de tierra gentil a tierra judía para que la tierra judía no se contamine con la tierra gentil. Tienen muchos prejuicios con ellos. ¿Qué hace Pablo aquí con los judíos que rechazan el evangelio? Dos cosas. Número uno, les revierte la señal. Es decir, cuando Pablo se sacude las ropas con esto, les está diciendo a los judíos que rechazan el evangelio, ustedes no son dignos del evangelio, por lo tanto, yo me voy a los gentiles. Y no es que los gentiles, hermanos, son dignos del evangelio, no, porque no somos dignos del evangelio nosotros tampoco. No lo somos. Sin embargo, los gentiles por lo regular se sentían gozosos por recibir la palabra de Dios. Así de que, hermano, tiene que haber un gozo por recibir la palabra de Dios. ¿Qué más le dice Pablo? Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. ¿Qué está citando Pablo? Ezequiel 33. El deber de la atalaya, donde Dios estaba hablando a un pueblo por años que no quería y quiso escuchar. Bueno, Pablo le estaba predicando a ellos y no quisieron escuchar algunos. Y qué peligroso es, amados hermanos, que el Señor nos hable una y otra vez. Nos hable a través de su palabra y no queramos escuchar nosotros. Amén. Qué peligroso es eso. Bueno, Pablo aquí en este verso se sacude sus vestidos y cita Ezequiel 33, donde el deber de la atalaya es hablar la palabra. Hablar la palabra. ¿Qué pasó, amados hermanos? Nuevamente Pablo está recibiendo oposición de parte de los judíos que rechazan el evangelio. Y él sabe, amados hermanos, por experiencia que esto no es nuevo. No es nuevo. Dice el verso 6, pero poniéndose y blasfemando estos, le dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados.
bautizados. Más sin embargo, hermanos, ¿qué vemos aquí? Vemos nuevamente algo que regularmente le pasaba al apóstol Pablo cuando le predicaba a los judíos. ¿Qué? Oposición. Nuevamente, oposición. Y esto no era nuevo. Y usted tiene que saber, amados hermanos, que las pruebas y la oposición no es algo nuevo. Las circunstancias difíciles que usted atraviesa como cristiano no es algo nuevo. Hermanos, Pablo ya lleva algunos años predicando. Ya lleva muchas millas recorridas. Y tenía claro una sola cosa: ser atalaya, compartir el evangelio. Mas sin embargo, nuevamente en este capítulo 18 vemos oposición. Pregunta, ¿qué pasa con Pablo? Por la estructura de los versos, como que llega, amado hermano, o como que este siervo entra como un tipo cansancio, por no decir desánimo, porque Pablo era de carne y hueso como usted y como yo. ¿Cómo lo sabemos? Lo dice el verso 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, ¿qué le dijo? No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. La versión lenguaje actual dice: una noche el Señor Jesús habló con Pablo por medio de una visión y le dijo: no tengas miedo de hablar de mí ante la gente, nunca calles, yo te ayudaré en todo y nadie te hará daño. En esta ciudad hay mucha gente que me pertenece. Pregunta, hermanos, ¿qué estaba pasando con Pablo? Al parecer tenía un tipo cansancio. Yo le pregunto a usted, hermanos, ¿a usted le ha pasado eso? ¿Se siente cansado en ocasiones? ¿O es de la superfe? ¿O somos de la superfe? Hermanos, somos débiles. Somos barro. Nos cansamos. Necesitamos orar unos por otros. Amén. ¿Qué recibe a Pablo, hermanos? Fortaleza. Algo que realmente necesitaba. Nosotros pensamos que necesitamos otras cosas en ocasiones. Necesito hacer esto, necesito hacer lo otro, necesito acabar aquí, necesito lo otro. ¿Y tu vida espiritual? ¿Y tu comunión con el Señor? ¿Y tu relación con el Señor? No, es que el pastor me duerme en sus prédicas. Pues ni horas en la semana. No ayunas. Lees la Biblia en la semana. Y creen que aquí con una prédica te levante como un... ¿Qué estaba pasando con Pablo, hermanos? Tenía como un tipo cansancio. Algunos comentaristas interpretan que tenía como un tipo cansancio por las palabras que le da el Señor. No temas, yo estoy contigo. Mire bien, hermanos, Pablo, siendo conocedor de las Escrituras, porque lo era, sabe que este no temas era algo que el Señor le ha dicho a través de toda la historia bíblica a sus siervos. No temas. A Moisés le dijo: no temas. A Josué le dijo: no temas. A Isaías dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas. A Jeremías le dijo: no temas. Y bueno, ahora Pablo le dice: no tengas miedo. No
temas. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Qué fortaleza recibió el apóstol Pablo para seguir? Hermanos, ¿ha habido momentos donde usted ha querido desfallecer? O sea, ¿ha sentido desfallecer? No tiene que contestar, porque sé que no es de la superfe. Pero el Señor nos dice a través de estos versos que no temamos, que Él está con nosotros. Verso 11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Mire bien, hermano. Varias cosas vemos nosotros en estos 11 versos. Número 1, Pablo llega solo, físicamente.